Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Faith Project. Yo soy Felipe Y yo soy Juan. y el día de hoy traemos un episodio extremadamente especial y es muy especial porque Dios se lo tomó muy personal con nosotros con este tema y hemos grabado este podcast 3 veces ya. Sí, esta es la tercera toma. Pero bueno, el podcast de hoy es volver a empezar de cero. Empecemos con las preguntas así de lleno de una De, vez. de una, listo. Entonces va la primera. ¿Qué significa volver a empezar de cero? Bueno, volver a empezar, es que esto suena muy chistoso después de haberlo hecho varias veces, Sí, pero partamos de la base en que es la deconstrucción del ser humano. Juan, perdón. partamos de que es la deconstrucción del ser humano, ¿cierto? La deconstrucción completa para poder tener unas bases, digámoslo de alguna otra manera, inmaculadas o vírgenes para volver a poder empezar. No sé si me estoy haciendo entender. Ok, yo diría que tenemos que entender que, bueno, lo voy a poner más gráfico, que creo que es lo que acabas de decir. Y es que para volver a empezar algo es porque ahí ya hubo algo, ¿sí? Si tienes que volver a empezar a construir un edificio es porque ya había un edificio ahí, ¿no? Entonces, volver a empezar de primera mano, de primer paso, requiere que algo se haya derrumbado o que algo haya sido quitado de nuestras vidas y que tengamos que partir como, obviamente con la experiencia, porque siento que de todo se aprende, pero con las mismas dudas e incertidumbres. Sí, Pero aquí es donde hay que hacer la diferencia, ¿sí? Porque cómo afrontas esas incertidumbres que tienes acerca de tus proyectos o de lo que quieres construir, ¿sí? Em, yo creo que sí, yo diría que es eso. voy a retomar desde ahí Ujú. porque me gustó mucho lo que dices en que siguen estando las mismas incertidumbres. Y cómo las enfrentamos, ¿no? Pues porque esa es la verdadera cuestión. Porque siempre que nos estamos enfrentando a algo nuevo y más a un nuevo empezar, es muy, muy complicado y la respuesta breve a esto es de la mano de Dios. Ujú. Y creo que siempre lo hemos hablado en todos los podcasts y creo que siempre lo hemos dejado como muy claro en que todo siempre tiene que ir de la mano de Dios. Y precisamente procesos como estos, ¿cierto? En los que estamos empezando de ceros, requieren sí o sí que nosotros vayamos de la mano de Dios para poder construir todo de nuevo sin falla alguna. Y yo le sumaría a eso que no podemos actuar con los mismos pasos que como lo hicimos la vez pasada, ¿sí? Porque Claro, el resultado va a ser el mismo. Entonces, para cambiar el resultado tenemos que cambiar en gran manera nuestros principios. ¿Y qué sería? Como tú lo dices, aferrándonos a la roca firme que es Dios. exacto. Listo. Siguiente pregunta. ¿Por qué estoy volviendo a empezar? Bueno, yo creo, o sea, hay varios espectros dentro de esto y para mí, por ejemplo, fue una combinación de dos cosas. La primera, que yo no estaba siguiendo los pasos que tendría que estar siguiendo, ¿sabes? O sea, no estaba siguiendo el camino que Dios quería que siguiera y a eso le adicionamos el pecado. Entonces estaba yendo por donde no era en pecado. Ujú. Entonces, el full combo ahí tremendo para fallar, ¿cierto? Entonces, yo creo que muchas veces volvemos a empezar es porque es Dios diciéndonos, o sea, nos ama tanto que no quiere que sigamos por ese camino, que nos dice como, venga, papito, venga, vamos a empezar desde acá. Ujú. Pero no puede empezar desde las ruinas, sino que tengo que quitar precisamente todo eso, ¿sabes? Todos esos rezagos de lo que queda de la destrucción para poder volver a empezar. Entonces, creo que por eso muchas veces Dios nos trae a volver a empezar de ceros, ¿sabes? Porque estamos andando en un camino o en un propósito en el que no es. Sí, yo creo que en gran parte es la corrección divina de Dios. Y como lo muestras tú, está excelente, que es como la corrección de un padre. ¿Sí? Por ejemplo, si un papá le está enseñando a su hijo a montar bicicleta, a la primera no lo va a lograr, Mm. ¿sí? Y va a tener que volver a empezar y quizás no aprendan un día, quizás aprendan una semana. Y tendrá que todos los días volver a empezar y volver a decir, bueno,
cómo era, dónde pongo mis pies, dónde pongo mis manos, pero para poder corregir y poder avanzar, ¿sí? Entonces, cada oportunidad bueno, cada situación de volver a empezar es una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor. Concuerdo Y ahí perfectamente es donde contigo. muchas veces nos frustramos un montón. Y en lo personal yo me frustro un montón. Cuando algo no me sale bien, a mí no sé, me genera un choque muy feo. Por ejemplo, nos pasó a los dos, tuvimos que cambiar de universidad y no fue sencillo, Sí, no. ¿sí? Y al principio fue un choque. Y pues bueno, se afrontaron las cosas como se tenían que afrontar, pero toda esa experiencia funcionó para construirnos como personas, para formar nuestro Eso es muy carácter. cierto. Entonces, cada prueba en la que tengas que volver a empezar de cero es una nueva oportunidad para hacer las cosas aún mejor. Yo creo que hay algo muy lindo en lo que dices de que es una oportunidad, porque yo he conocido cristianos que son muy chocados, ¿sabes? Y me refiero a chocados en que como que avanzan, retroceden 5 pasos y vuelven a avanzar uno, pero retroceden otros 10, y sabes, y es como una perpetua lucha por intentar salir de una carrera. Y, y muchas veces el desenlace de esto es, hombre, es que no había logrado aprender de mis errores, Ujú. ¿sabes? Y yo me acuerdo que una vez escuché o me dijeron, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo lo que me dijeron y es, Dios te va a poner prueba tras prueba en eso que no has podido mejorar. Y la siguiente va a ser más difícil que la anterior. ¿Por qué? Porque Dios tiene que estar seguro de que tú ya aprendiste la lección. ¿Sí? Ujú. Pongo un ejemplo. Digamos que estuve con una persona súper tóxica, ¿cierto? Y el problema en esa relación era que yo era posesivo y celoso, ¿cierto? Es un ejemplo. Y yo no aprendí de ese error. Ay, papá, la siguiente va a ser peor. Sí. ¿Sí me entiendes? Y así sucesivamente hasta que Dios diga como, ah, ya aprendiste, bueno, muy bien. ¿Sí? Y te va a poner la misma situación una y otra vez para ver cómo reaccionas. Entonces también creo que eso es una parte muy, muy interesante del volver a empezar. Porque Ujú. muchas veces la gente avanza y truc, frena y toca volver a empezar, y toca volver a empezar, y toca volver a empezar. Y siento que eso es un problema que mucha gente ha tenido porque no han podido divisar, ¿sabes? No han podido ver que a veces ese es el problema, que no aprenden de los errores de lo que cometieron antes. Ujú. Entonces siguen en el mismo ciclo vicioso hasta que pues, Eso eventualmente salgan. me recuerda mucho al versículo que dice, si eres fiel en lo poco, te bendeciré en lo mucho. O sea, si nosotros somos capaces de obedecer a Dios en esos pequeños errores, que nosotros decimos a Dios, pero pues, ¿para qué? O sea, solo la embarré una vez, o sea, no es nada grave, ¿sabes? Como, yo estoy embarrando en esto, pero no es nada grave. Y Dios te está diciendo, corrígelo, Mm. corrígelo, corrígelo. Y si logramos de a pocos ser fieles en esto, en obediencia más que todo, vamos a ser bendecidos en muchas cosas, ¿sí? Y siento que es la forma de poder, lo que te decía antes, construir aún mucho más de lo que ya estaba, con la obediencia a Dios. Claro. Porque sí, puede que tu roca sea Dios y que vayas a la iglesia todos los domingos y todos los miércoles y puede que estés metido en la iglesia todos los días, pero eso no significa que tú estés teniendo a Dios como tu roca. ¿Sí? Eso significa que estás teniendo una disciplina y una constancia, pero cuando lo aplicamos a nuestra vida y cuando lo hacemos material, es cuando podemos decir, Dios es mi roca firme. Cuando tomamos decisiones, aún en medio de la incertidumbre, pero guiadas por la palabra de Dios, podemos decir, ahí está mi roca. ¿Sí? Y va a pasar a la siguiente pregunta. ¿Para qué seguir intentando? Bueno, yo creo que es un punto muy crucial, ¿sabes? El seguir intentando, o sea, de alguna u otra manera, yo percibo el desistir como cobardía, ¿sí? Y Dios nos manda a ser valientes, a que nos esforcemos y seamos valientes, Ujú. no que desistamos y simplemente dejemos las cosas así.
¿sabes? Y yo siempre me he aferrado mucho a esto y es, digamos, de alguna otra manera la razón de mi perseverancia. Y es precisamente por eso, porque Dios nos manda a esforzarnos, a ser fuertes y ser valientes, ¿sí? Y creo que esto va muy de la mano con esto, es por el hecho de que no porque una situación se ponga difícil, significa que no merece la pena luchar. Y Wow. muchas veces la recompensa viene después de una lucha, ¿sí? Pongamos un ejemplo bíblico, David y Goliat. Lo lógico Ujú, ahí era decir, soy un simple pastor de ovejas, no sirvo para nada, sí que menos un guerrero como mis hermanos. ujú. Goliat mide no sé cuántos metros, yo estoy chiquito, ¿sabes? Y Como, flaco. y flaco y enclenque, o sea, y aparte tengo una onda y una piedra. Goliat era un guerrero que había matado a no sé cuántas miles de personas. Ujú. ¿Mm? La razón lógica ahí era, hombre, pues no lo sigo intentando, ¿sabes? Ni siquiera lo intento, desisto. ¿Qué hizo David? Tentó y toma, Sí. ¿sí? Y yo creo que, de hecho, se ven varias veces en la Biblia este tipo de historias, ¿sí? Y yo creo que esa es una de las mayores enseñanzas que nos puede dejar la Biblia y es ser insistentes. Mira a los apóstoles. Los apóstoles nunca dijeron, no, yo no, me matan. No, no, no. No, yo no voy a predicar de Jesús porque me matan. Suerte, Sí. no. Ellos insistían siempre. Y ahí es donde está el valor del insistir. Y es porque Dios quiere que insistamos en eso, ¿sabes? Porque es parte del proceso. Si simplemente ignoramos el proceso, jamás vamos a ser pulidos y jamás vamos a ser esculpidos como Dios quiere hacerlo. Wow. Sí. Em, y conectado a esto, es lo que voy a irme por donde tú dices de David y Goliat, ¿sí? Porque lo que terminó tirando a Goliat fue la fe, ¿cierto? Y cuando actuamos por fe, en medio de las dudas, en medio de no sé qué va a pasar después de hacer esto, o no sé a dónde me voy a mudar, no sé qué voy a hacer después de terminar la universidad. Estamos llenos de dudas todo el tiempo y ninguno tiene el control de lo que va a pasar mañana. Pero si no nos seguimos levantando a intentar conquistar nuestros sueños y nuestras metas, pues jamás lo vamos a lograr, ¿sí? Y esa tiene que ser nuestra motivación para levantarnos cada día. Cada día es un intento más para llegar a donde queremos llegar, para cumplir el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y todo lo que hagamos será guiado a través de la fe, porque es que nadie tiene certeza de nada. Puede que a ti te digan, sí, te pagamos el 15 de cada mes. ¿Tú cómo vas a tener? Sí, O sea, no listo, tengo por la más de que certeza. firmes y todo esto, pues no vas a tener la certeza hasta que llegue ese día y hasta que se cumpla, Claro, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos a través de nuestra vida es guiado a través de la fe, pero ¿dónde está puesta nuestra fe? concuerdo. ¿Siente? Siguiente. Dice, ¿cómo identificar por dónde empezar de nuevo? Yo creo que esto va full anclado a lo que hablamos al principio y es el estar con Dios. Porque si va guiado de la mano de Dios, no, espérate, lo formulé mal. Tenemos que estar en una relación muy cercana con Dios. Porque en la medida en la que escuchemos a Dios, vamos a entender por dónde empezar. Eso era lo que quería decir. Entonces, lo más lógico es, si yo estoy alejado de Dios, no voy a poder escuchar lo que Él quiere para decir. Entre más cerca esté, pues ¿Mm? más voy a poder entenderlo. ¿Sí? Y ahora lo que yo te decía es completamente crucial ir de la mano de Dios en estos procesos. Porque si no, vamos a volver a estar cometiendo el mismo error una y otra vez. Con Dios no hay margen de error. Pueden haber altibajos, sí, Ujú. porque eso se trata la vida. Pero siempre que van de la mano de Dios, hay, hay fruto, ¿sí me entiendes? Hay camino, hay decisiones correctas. Y esto lo quiero anclar un poco a un ejemplo práctico como lo fue Jesús en la barca. ¿Mm? Jesús estaba dormido, Jesús estaba en la barca.
Esto lo quiero anclar es al tema de los altibajos, como para que se entienda un poco. Jesús estaba en la barca, pero eso no significaba que no fuera a haber una tormenta alrededor de ellos. ¿Mm? Y Sí. Jesús estaba dormido, Jesús estaba parchado, Ujú. dijo, yo estoy dormido, yo estoy tranquilo. Los que se empezaron a alborotar fueron los apóstoles porque empezaron a tener miedo de lo que iba a suceder. ¿Sí? Y quiero anclar esto al tema de nosotros podemos tener mucho miedo de lo que va a suceder en nuestras vidas, de la incertidumbre de lo que va a pasar, ¿sí? De por dónde empezar. Pero siempre que Jesús está en la barca, todo va a estar bien, porque solo vamos a tener que acudir a Él para que Él venga y acalle la tormenta. Wow. Entonces, siento que va por ahí. Sí, sí, no, no sabría qué más agregar. O sea, la forma para identificar desde dónde empezar es dónde están tus bases, dónde está tu fe y de qué te estás agarrando. Y lo que dices es verdad. Cuando vamos con Dios, vamos a la fija. Ahora, que haya gente que no quiere ir con Dios, pues cada quien sus cosas, ¿no? Pues allá cada quien, pero cuando uno empieza a poner a prueba, entre comillas, a Dios, las cosas empiezan a tener fruto. Entonces, otra forma de identificar por dónde empezar de nuevo es qué cosas te están dando fruto, qué cosas te están funcionando. Siente, debemos rendirnos. ¿Hay algún punto en el que, digamos, tengamos que decir como, ya, no más? Yo creo que esto va, vuelvo y digo, muy anclado a la anterior pregunta de si seguir intentando. Y yo creo que sería de alguna u otra manera decirle a Dios, ¿sabes qué? No me importa lo que tú me estás diciendo, no me importa el plan que tú tienes, me rindo. Y lo dejo ahí y tú verás qué haces. ¿No? Así es como lo veo yo, porque yo es de alguna u otra manera despreciar el hecho de que Dios nos está dando la oportunidad de volver a empezar. ¿No? No todo el mundo tiene el privilegio de volver a empezar. Hay personas que conocieron de Dios, decidieron ignorarlo y murieron, ¿sabes? Y sea como sea, a final de cuentas serán juzgados. Y es lo mismo. El tener un nuevo día es tener una nueva oportunidad, que era lo que tú decías. Y decidir rendirse es ignorar y despreciar la oportunidad que Dios te está dando. Wow. Ujú. Entonces, en la medida en la que tú te rindes, en la medida en la que tú le dices, Dios, yo no quiero más esto, ¿sabes qué? Me voy. Es en la medida en la que esto va a sonar súper paila, pero yo lo veo, es como si le estuvieras escupiendo en la cara. Sí. ¿Sabes? Como, vete, lárgate de acá porque no te quiero ver, no quiero que estés acá. Yo lo veo de esa Uf, manera, puede sonar un poco de verdad fuerte, pero es fuerte. pero es que así es, Ujú. ¿sabes? Y por eso es que creo que no hay un punto en donde uno deba rendirse porque la respuesta es clara y es no desfallezcas. Y no desfallezcas en tus fuerzas humanas, no, sino no desfallezcas porque yo estoy contigo, porque Dios está con nosotros, porque Jesús está contigo y en nuestras fuerzas humanas lo más natural es rendirnos, vuelvo y digo. Pero siempre cuando está Jesús, cuando está Dios en la ecuación, ahí es donde viene la fuerza para nunca rendirnos. Sí, total. Y ya para ir cerrando un poco, ¿qué tips nos darías de si tenemos que volver a empezar de cero? Yo, Porque tú has tenido que volver a empezar de cero muchas veces. uy, uy, uy. ¿Desde dónde empiezas? Desde mi perspectiva personal, desde lo que he podido vivir, yo lo resumiría en relación, sensibilidad y acción. Relación con Dios, porque siempre tiene que haber una relación así con Dios, una relación Ujú. estrecha. Sensibilidad en saber discernir la voz de Dios, ¿sí? En saber escucharlo y ser obediente a lo que le está diciendo, que va anclado a la parte 3 que es acción. Y actuar por fe. ¿Mm? No una acción muy natural, pues, ¿sabes? Sino una acción por fe. Cuando, cuando Dios te dice, no sé, a mí una historia que voy a contar así súper en bombas Dale. que resume ese punto de acción que quiero decir y es una señora, esto es una historia normal, ¿no? Esto no es algo que me haya pasado a mí, sino una historia X que cuentan por redes sociales, Ok. Es ¿sí? Como para ilustrar las una cosas. historia ajena. Exacto. Le decía, Señor, si tú de verdad existes, úsame y demuéstrame que existes. Háblame. La señora sale, va a comprar algo y ella siente que Dios le dice, párate de cabeza. Y ella, ¿y por qué me voy a parar de cabeza? ¿Querías que te usara?
párate de cabeza. La señora sale de la tienda, se para de cabeza y pasa un señor y se pone a llorar. La señora le dice, ¿qué le pasó? ¿Está bien? ¿Qué? Y el señor le dice, es que yo le había dicho a Dios que si Él existía, cuando pasara por acá hubiera alguien parado de cabeza. Entonces, ahí es donde va la acción. Actuar por Oh, fe. Porque no era lógico pararse de cabeza, ujú. pero actúas en fe y ya todo tiene sentido con Dios. Esos son mis tips. Ahí lo dejo. No, pues ya, ¿qué más puedo decir? No, sí, pues si nada funciona, si nada está marchando bien en este momento de sus vidas, em, vuelvan a su relación con Dios. Vuelvan al Es el punto punto cero. cero, exacto. Ajá. Como volver a empezar de cero. Cero es cuando no tienes absolutamente nada. Y cuando no tienes nada, pues te queda Dios. Que es lo Sí, único que siempre es está. lo único que siempre va a estar ahí y no podemos huir de Dios. Entonces, esforcémonos por tener una relación estrecha con Dios y de ahí en fuera todo saldrá bien. Exacto. Bueno, concluimos Bueno, entonces el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Les agradecemos mucho. Sabemos que los anteriores episodios fueron muy largos. Entonces estamos intentando hacer un poco más cortos. Espero que hayan disfrutado este formato. Los invitamos a que nos sigan. Por favor, síganos. Eso nos da un poco más de emoción para poder hacer esto. Nos brinda apoyo. sí, Comenten también sus testimonios, comenten sus historias, qué preguntas tienen, porque este podcast se alimenta precisamente de las preguntas que ustedes tienen. Y nada, nos vemos en el eso es. siguiente episodio. Dios los ama. Dios les ama.